Como continuación al taller de décimas, la plataforma cultural Tradiciones Digitales tiene el gusto de volver a invitar al maestro Augusto Carmona, quien en esta oportunidad ampliará detalles acerca de la rima y la métrica, elementos indispensables a la hora de crear nuestras décimas. Sin más que agregar, disfruten del siguiente material. Buenos días. Desde Tradiciones Digitales quisimos hacer un segundo taller enfocado sobre todo hacia la rima y la métrica, para aclarar muchas dudas que se presentaron al respecto a raíz del taller anterior. Recordemos pues que la décima con la que trabajamos es la décima espinela. Nuevamente digo que todas las espinelas son décimas, más no todas las décimas son espinelas. La espinela tiene una estructura bien rígida, los versos deben ser octosílabos y la rima debe ser consonante en una estructura A, B, B, A, C, C, D, D, C. El aspecto de la estructura quedó bastante claro. Sin embargo, hubo bastantes dudas con respecto sobre todo a la métrica, a lo que representa el hacer un verso octosílabo. Usualmente, pues siempre se puede escribir de dos maneras, en prosa o en verso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre escribir en prosa y escribir en verso es el ritmo. En prosa se pueden escribir la mayoría de la literatura, cuentos, novelas, ensayos. La mayoría de las informaciones que recibimos están escritas en prosa. Pero también se puede escribir en verso. Y la diferencia entre la prosa y el verso es el ritmo. En el verso tenemos ritmo. ¿Y cómo logramos ese ritmo? Con repeticiones. Es un ritmo parecido, por eso la mayoría de las composiciones en verso se pueden cantar, se pueden hacer con música, porque la música también lleva un ritmo que puede coincidir con el verso. ¿Cómo logramos ese ritmo? El ritmo se logra básicamente a través de repeticiones, ¿verdad? En la música con compases, y a nivel de la escritura en verso, ¿qué es lo que repetimos? Para lograr ese ritmo, la rima y la métrica. Es muy importante que la métrica sea exacta. Por eso cuando hablamos del verso enfocado a la décima espinela, este verso tiene que ser octosílabo. Si no es octosílabo, se sale del ritmo. Y es como bailar con alguien que no sabe bailar o no saber bailar. No llevamos el ritmo. Un ejemplo, el siguiente texto. El negro manto de la noche arropa todo. La luna, semejando un broche de plata, comenzó su recorrido, inspirando a su paso a los amantes que abrazados se susurraban palabras de amor. Este es un texto escrito en prosa. Puede ser bonito o no, puede gustar o no, pero no tiene ritmo. Está escrito en prosa. Veamos el siguiente ejemplo. Una décima espinela con rima consonante y versos octosílabos. Y con el mismo tema. Como un broche fulgurante en el negro terciopelo, adorna el oscuro velo, reina de plata menguante. 1000 estrellas cuan brillantes en el manto van bordadas, y se marchan en manada de su periplo nocturno, pues refieren taciturnos que el sol está de llegada. Cuando uno recita, declama una estrofa escrita en verso, se siente el ritmo, la cadencia, al terminar cada verso.
Entonces, para nosotros lograr el ritmo que va implícito en la escritura en verso, necesitamos las repeticiones, y esas repeticiones las logramos con la rima y con la métrica. La rima en la décima espinela debe ser preferiblemente consonante. La rima consonante es aquella que se obtiene cuando las últimas letras posterior a la sílaba tónica de la palabra son iguales. Por ejemplo, en lo que tenemos acá en pantalla, primera rima con escalera y terminan en era ambas, todas las letras iguales. La rima también puede ser asonante. La rima asonante en la décima espinela es aceptable, no es deseable, pero se pueden aceptar versos aislados en rima asonante. ¿Cómo es la rima asonante? Solo las vocales después de la sílaba tónica son iguales. En este caso, vida con mira es una rima asonante. Luego, para lograr el ansiado ritmo, importante es la métrica, y es donde más dudas hubo. El verso debe ser octosílabo, es decir, debe tener 8 sílabas, todos los versos. No se acepta ningún verso que esté fuera de la métrica octosílaba. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, tenemos varios recursos. Uno, hay que tener en cuenta el acento de las palabras y después las licencias poéticas. Comencemos con el acento. Todas las palabras, cuando hablo del acento me refiero a la palabra que está al finalizar el verso. En este aspecto, veamos el primer verso. Él no sirve para nada. Cuando lo dividimos en sílabas, observamos que hay 8. Es un verso octosílabo. Y la última palabra, nada, es grave. Las palabras graves no suman ni restan sílabas al verso. Por lo tanto, este es un verso que está bien. Es octosílabo sin detalles. Veamos el segundo verso. Él no sirve para ladrón. Y tenemos una premisa. Las palabras agudas al final suman una sílaba al verso. Eso se ve fonéticamente cuando uno lee un verso que termina en aguda, en el ritmo se le suma una sílaba. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Él no sirve para ladrón. Cuando uno cuenta las sílabas son 8, pero como termina en aguda, se suma una más, entonces son 9. Entonces este verso con 9 sílabas no nos sirve para efectos de la décima espinela, porque se sale del ritmo. Cuando vemos, él no sirve para nada, él no sirve para ladrón, ya se ve que no hay un cuadro. Debemos eliminar, entonces, en este ejemplo, nosotros debemos, que termine en palabra aguda, debemos eliminar una sílaba. En este caso yo voy a eliminar el no. Puede ser cualquiera y dependiendo de lo que el poeta quiera, que no cambie el sentido de la frase. Pero yo, como estoy dando un taller de métrica, en este caso vamos a eliminar el no. Entonces el verso queda, él sirve para ladrón. Fíjense la diferencia. Él no sirve para nada. Él sirve para ladrón. Ahí sí se mantiene la musicalidad y el ritmo de la estrofa. Agregamos un siguiente verso que, por supuesto, siguiendo la fórmula de la décima espinela, tiene que rimar con ladrón. También termina en palabra aguda, por lo tanto debe ser de 7 sílabas y se suma una por aguda. Pues no tiene ni razón. Nuestro cuarto verso debe ser de 8 sílabas, terminado en palabra grave. Es pura corazonada y rimado en forma consonante con nada. El quinto verso, solo la mano crispada, siguiendo la fórmula de la décima espinela,
rimando con el verso 1 y el verso 4. Cuando lo leemos, aquí percibimos el ritmo. Él no sirve para nada, él sirve para ladrón, pues no tiene ni razón, es pura corazonada, solo la mano crispada. Y aquí pasamos a la segunda parte de la décima. Y aparece este verso. Agarra la lunática. Y aparece el tercer caso, una palabra esdrújula al final del verso. Las palabras esdrújulas al final del verso restan una sílaba fonéticamente. Entonces, fíjense, si yo leo, solo la mano crispada agarra la lunática, se pierde el ritmo, falta un verso, aun cuando hay 8 versos en la división. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero al ser esdrújula, sonoramente se percibe una sílaba menos. Quiere decir que a este verso, para poderlo utilizar en la décima, hay que agregarle una sílaba. En este caso, yo cambié la por como. Y ahora, fíjense cómo se escucha. Agarra como lunática. Y cuando lo leemos en el verso, es pura corazonada. Solo la mano crispada agarra como lunática. Y se mantiene nuestro ritmo y nuestro verso octosílabo. Entonces, cuando un verso termina en palabra esdrújula, hay que restar una sílaba. Por lo tanto, para poderlo encuadrar en la décima, debe ser de 9 y restarle 1. Nuestro verso número 7 también debe rimar con lunática en palabra esdrújula, por lo tanto deben ser 9 sílabas. Agarra como lunática el arma de forma drástica. Y pasamos a nuestro verso número 8. Al disparar con crueldad. Este verso termina en palabra aguda. Por lo tanto, se le suma una sílaba. El verso 9, sin compasión ni maldad. Y en el verso 10, volvemos a la palabra esdrújula, por lo tanto debe ser de 9, por su conducta maniática. Entonces, cuando la leemos completa, en su rima consonante, los 10 versos y octosílabos, se escucha así. Él no sirve para nada, él sirve para ladrón, pues no tiene ni razón, es pura corazonada. Solo la mano crispada agarra como lunática el arma de forma drástica, al disparar con crueldad, sin compasión, con maldad, por su conducta maniática. Entonces, importantísimo, cuando hacemos versos de cualquier tipo, pero en este caso octosílabas, si la última palabra del verso es aguda, hay que sumar una sílaba al verso. Si la última palabra del verso es grave, se mantiene igual. Y si la última palabra del verso es esdrújula, hay que restar una sílaba. Entonces, para lograr nuestro ritmo y mantener nuestra métrica octosílaba, primero, tomar en cuenta el acento con que termina el verso de cada palabra. Segundo, tenemos recursos que se llaman licencias poéticas. Las licencias poéticas son recursos que usa el escritor para mantener esta métrica del verso. Hay varias licencias. Se llama licencia porque en el lenguaje normal o en la escritura en prosa, usualmente no nos expresamos de esta manera, pero cuando se escriben los poetas para mantener la métrica, se les permite, se les da licencia de expresarse de algunas maneras para mantener el octosílabo, en este caso de la décima. Hay varias, pero las más frecuentes, la más común, es la sinalefa y la dialefa.
Son las dos que voy a explicar acá, son las más usadas y además para no extender tanto el taller. Veamos, la sinalefa es la unión dentro del mismo verso de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente palabra. Veamos un ejemplo. Un verso. Yo te amo y te amaré. Cuando uno este verso lo separa en sílabas, resulta que tiene 9 sílabas y además termina en aguda, por lo tanto tiene 10 sílabas. Necesitamos restar 2 sílabas para mantener el octosílabo. Dice, yo te amo y te amaré. 9 sílabas. Sin embargo, realmente, de forma natural, la sinalefa se produce porque no hablamos como robots y tendemos a unir las vocales de las palabras. En este caso, usamos 2 sinalefas y al dividir las sílabas queda así. Yo te amo, te amaré. Tenemos 7 sílabas y al terminar en palabra aguda sería una octava sílaba. Yo te amo y te amaré. Es un verso octosílabo. Sin embargo, si vemos en este verso, hay un tercer caso que es tea. Pudiéramos hacer una tercera sinalefa. Sin embargo, si hacemos una tercera sinalefa, el verso ya queda muy corto, queda de 6 sílabas más una 7. Entonces, esta sinalefa, debemos separarlo. Y es ahí donde entra la dialefa. La dialefa es la separación dentro del mismo verso de las vocales que deberían estar unidas por una sinalefa. ¿Ves? Entonces, en el mismo verso tenemos una dialefa, te amo, porque la separamos, y 2 sinalefas, moi y tea. Finalmente, aquí tenemos una décima, en la cual hay muchas sinalefas y algunas dialefas. Yo te amo y te amaré, por siempre te he de buscar, en la montaña y el mar te busco y te buscaré. Insisto e insistiré, ansiando tu afirmación. Llegaré a tu corazón, caminando largo trecho, para al mirarte en mi lecho, desbordarme de pasión. Fíjense acá, abundan las sinalefas. Por siempre te he de buscar, en la montaña y el mar. Te busco y te buscaré. Insisto e insistiré, ansiando tu afirmación. Llegaré a tu corazón, caminando largo trecho, para al mirarte en mi lecho, desbordarme de pasión. Bueno, ya para terminar, quiero decirle que en realidad no es difícil, es fácil, es un entrenamiento. Se aprende es haciendo. Un buen dato es que si intentamos cantarla y cuadra en la música, entonces está bien hecho. La mayoría de los ritmos venezolanos son cantados en versos octosílabos. Un galerón, una gaita margariteña, una décima zuliana, lo entrenan cantando y pueden, si cuadran en la pieza, pues entonces está bien hecha. Si el verso puedes cantar, tú puedes estar seguro que tu rima, te lo auguro, es fácil de terminar. Y bueno, vamos a ver si podemos aquí hacerle la muestra con una gaita margariteña. No quisiera terminar sin decirles que lo intenten, escribiendo lo que sienten, todos deben inventar. Escribir e improvisar décimas emocionales, amigos tales y cuales. Siempre estamos para oírles, pues somos para servirles, tradiciones digitales, pues somos para servirles, tradiciones digitales.
Bueno, gracias. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Y por estas mismas vías, con todo gusto puedo atenderlos si tienen alguna duda para poder ayudarlos. Hasta luego.